Estoy en comunicación con uno de los referentes del nacionalismo argentino, el ex capitán del ejército y ex candidato a presidente, el licenciado Gustavo Breido Bey. Gustavo, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista. No, es un gusto realmente volver a salir con vos. Sabes que hay un gran malestar en el ambiente nacionalista y en los centros de veteranos de guerra de todo el país por las declaraciones injuriosas e hirientes del periodista Gustavo Silvestre, que dicen que los militares, las Fuerzas Armadas, perdieron la guerra con cobardía. Tú como licenciado en ciencia política, como dirigente político, como ex capitán del ejército argentino, ¿qué nos puedes decir de estos hechos agraviantes hacia tu institución? Bueno, que este no es el primero. Ya había empezado antes, inclusive empezó un integrante del ejército que llegó al grado más alto, que es el general Balsa, que en un programa de televisión dijo que hubo cobardes en Malvinas, pero ninguno de su unidad. El general que admira Gustavo Silvestre, él dice que El lo general admira y además Silvestre. que es amigo personal. Partamos de la base que general Balsa no es ningún héroe de Malvinas, estuvo en Malvinas, es un combatiente de Malvinas. Héroe de Malvinas son muchísimos que murieron, más de 600, y muchos que tuvieron actos heroicos, como Visoso Pose, Jean Vías Pravats, Gómez Centurión, y muchos otros oficiales y judiciales y soldados, muchos soldados, que recibieron ese honor de haber sido condecorados como héroes de la patria, al heroico valor en combate o heridos en combate. General Balsa no tiene ninguna condecoración por eso, que estuvo en Malvinas. Eso en primer lugar. Silvestre es un pobre tipo que se olvidó su pasado con Bonelli en tantos programas y ahora ha asumido este rol en C5N y se pasa denostando todo lo que tenga que ver con las Fuerzas Armadas porque en parte quiere congraciarse con el que le paga. Entonces quiere quedar bien con esos sectores. Es un pobre tipo, vuelvo a repetir, lo conozco personalmente, estuve en algunos programas cuando fui candidato a presidente, una pobre persona. Pero dijo lo que dijo, y lo que dijo es gravísimo, porque ofende. Lamentablemente mucha gente también tiene estas palabras que demuestran ignorancia. Quizás no todos lo hacen con maldad, decir que los cobardes fueron los militares y los valientes los soldados. Bueno, eso tiene intención ideológica. Pero en una guerra no hay, ni todos los oficiales actúan como corresponden, ni todos los oficiales actúan como corresponden, ni todos los soldados actúan como. Eso pasa en todas las guerras de todo el mundo. Pero lo importante es decir que no es el caso de Silvestre, porque Silvestre es un periodista que se supone que si está en un programa de televisión tiene que tener cierta cultura, cierto conocimiento. No puede dejarse arrastrar por lo que dice alguna gente o por la propaganda. Así es. Él hace la propaganda. A él le aconsejaría que lea un poco los libros de los ingleses. Desde el libro del general Jeremy Moore, que dice No Picnic, donde dice que justamente no fue un paseo Malvinas, que tuvieron que combatir contra un ejército que los enfrentó con valor, con coraje y disminuido en medios, y tantos otros autores y libros que han sacado los mismos ingleses. Es decir, que vos combatiste, tu enemigo, escriba bien de vos, tira por tierra todas esas consideraciones que tienen algunos, y en este caso particular, este señor Silvestre. Él ha ofendido el recuerdo de los muertos, ha ofendido a la familia de los muertos, Así es. ha ofendido a todos los oficiales y suboficiales que han combatido heroicamente en la gesta de Malvinas, pero también ha herido a la institución, a las Fuerzas Armadas. Y lo más grave de todo es que ha insultado al pueblo argentino, porque indirectamente las Fuerzas Armadas se nutren, surgen del pueblo argentino, no salen de un repollo. Institución fundadora de la patria. Fundadores de la patria, pero además sus integrantes salen de la sociedad argentina. Yo, vos sabés que fui militar, pero mi padre era médico, mi madre era ama de casa, y así muchos. Otros sí son hijos de militares, pero en algún momento
salieron de la sociedad civil, no surgieron de la nada para hacer esa separación. Esa es una separación producto de los resentidos, que hay muchos, cada vez hay más en la Argentina, producto de la desigualdad que estos mismos gobiernos han creado en el transcurso de todas estas décadas. ¿Qué opinas cuando Silvestre quiso pedir perdón, pero a mi modo de ver le embarró más, diciendo que no lo dijo por los soldados que estuvieron en Malvinas, sino por los militares cobardes, y volvió a repetir esto? Incluso él se sustenta sobre el informe de Rattenberg. ¿Qué opinas de esto y quién era este general que menciona Silvestre? No quiero usar agravios, pero voy a usar una palabra que no es un insulto, es una condición. Silvestre es un estúpido. Es un idiota, es un hombre que no le funciona bien la cabeza, que dice lo que cree que va a caer bien y no se da cuenta que no cae bien ni en los propios porque le crea problemas. Cuando se dicen barbaridades así, vos te pones a todos los veteranos de Malvinas, a sus familias, a tanta gente del pueblo argentino en contra, eso demuestra que sos un idiota, que no pensás lo que decís. Y después cuando la querés arreglar, la embarras más. Y usar al general Balsa para decir que tengo un amigo militar no es justamente la mejor figura para los militares. Balsa nos representa para los militares, a lo mejor para los civiles, para algunos civiles sí, pero para los militares nos representa un gran ejemplo. Fue expulsado del círculo militar, es una persona despreciada por la mayoría de los militares en actividad y retirados. Se ha acomodado toda su vida a puestos. Ha estado 12 años de jefe de Estado Mayor en una situación... Esto es muy popular cuando lamentablemente uno discrimina a alguien, decir, no discrimino porque tengo un amigo de esa condición o tengo un amigo de esa ideología. Sí, bueno, nosotros ya escribimos mucho, el sector nuestro escribió mucho sobre Balsa. La palabra que usamos para él fue canalla. Y Silvestre es amigo de un canalla, entonces. Pero todo lo hace para quedar bien, porque él sabe que a la madre Plaza de Mayo o a la izquierda boba le gusta Balsa. Entonces dijo, yo tengo un amigo general, Balsa. En realidad, él lo que tiene que hacer es pedir perdón públicamente por haber ofendido a tanta gente, a tantas familias, a tantos... Hasta les tendría que dar, por moral y ética periodística, un derecho a réplica, que hable un veterano de Malvinas, decir qué es lo que vivieron y qué es Malvinas. Alguien con una palabra autorizada. Sí, le contestó en una carta muy, muy bien hecha a Nicolás Casanseu, que fue el periodista que estuvo en Malvinas, así que es de él. Pero estos hablan porque no ha estado en ningún lado. La actividad más riesgosa que debe haber tenido Silvestre es salir de su casa a la mañana y volver a la noche. ¿No? Hablan de la guerra con una liviandad, hablan de la cobardía con una liviandad. Son pobres tipos, por eso no produce indignación y mucho malestar. ¿Quién era Rattenberg, el general, que le menciona que en el informe dice lo que supuestamente está sustentando Gustavo Silvestre? No, el informe Rattenberg. Sí. No, en ningún momento cataloga a todos los oficiales y judiciales de cobardes, jamás, eso no figura en el informe Rattenberg, es un mentiroso si dijo eso. Que hubo actos de cobardía, siempre hay. Siempre hay. Que hubo actos de valor, también los hay. Que hubo mártires y combatientes heroicos que murieron, por supuesto que los hay muchos, y si no que vaya al cenotafio, que sería bueno verlo en alguno de los actos nuestros del 2 de abril en cenotafio, rindiendo honor a los muertos. Así que lo que diga Silvestre me tiene sin importancia porque no sabe nada. Es un ignorante que de golpe pasó de un bando a otro porque le deben estar pagando muy bien. Acordate que tuvo años y años a dos voces con Bonelli. Así es, y Bonelli presenta un pensamiento y ahora él es el opuesto. Él no piensa. Él no piensa, él actúa de acuerdo a los intereses y a la letra que le dan. Son personajes que no tienen peso propio. Ni siquiera... Toda esta polémica se generó porque estaban hablando de los dichos del presidente Duhalde, de que puede haber una intervención militar, un golpe de Estado. Lamentablemente, ustedes, los Carapintadas, fueron acusados falsamente como golpistas. Después se comprobó con la sentencia de los jueces que no fue un intento de golpe de Estado. En este caso, ¿hay un ánimo para un pronunciamiento militar o golpe de Estado en la República Argentina? No hay ningún ánimo, ellos lo saben, ojo. Lo que pasa es que hay que separar las declaraciones de Duhalde en dos partes. La declaración sobre el estallido social y la gravedad de la situación la palpamos todos. Sí. Que eso sea interrumpido por un golpe militar es totalmente incorrecto, es mentira.
y dice que un general, que un militar le dijo, es una estupidez. Eso Dualde realmente tiene que dar explicaciones ante la justicia. Creo que ya se hizo una presentación. Gómez Centurión Sí, es, hizo una para que vaya a presentación declarar. para que vaya a declarar y que diga quiénes son y quién lo que dijo. Es decir, ¿quién le dijo eso? No, es una Porque locura. incluso Por algunos eso, sectores también quieren manchar a Gómez Centurión, que es un bueno, destacado veterano de guerra, independientemente de su ideología política. no, por supuesto, pero Dualde, habría que averiguar por qué que apareció de golpe Dualde diciendo todo esto. ¿Qué hay atrás? ¿Qué están montando? ¿Qué están preparando? Que no sabemos, pero no lo están preparando los militares, eso Tú que se lo eres puedo asegurar. politólogo, ¿no lo puedes interpretar esto como una cortina de humo para avivar más la grieta, para que hablemos de estos temas? Mientras tanto, en el Senado están tratando la reforma judicial, algunos quieren impulsar la despenalización para luego legalizar el aborto. ¿Te puede decir que es una cortina de humo también? Mira, yo te puedo decir lo siguiente. A este gobierno lo mejor que le pudo haber pasado es el COVID. Están gobernando hace casi un año por decreto. O sea, La como gente, dice Jorge Asís, es el sí, sí, aliado de Alberto Fernández, la pandemia. sí, sí, la pandemia. O la Gobierna por decreto, pandemia, no como tiene dicen algunos. licitaciones. Todo el mundo decía que en febrero o marzo iba a haber gravísimas situaciones por la inflación y por la situación económica de la gente. Ahora es mucho más grave. Está tapada con algún subsidio de 10.000 pesos, pero no soluciona nada. Han empobrecido totalmente a la clase media. Han cerrado los negocios, los comercios, la industria. Está todo paralizado. Han roto las relaciones humanas en las familias. Hace meses que muchos padres no pueden ver a sus hijos o a sus nietos. Es decir, y lo peor de Ni todo, siquiera que los que se están muriendo los y dejan bueno, que los y además visiten no los familiares. solucionaron nada porque la situación es grave. Es decir, no han sabido frenar la epidemia. ¿eh? Y se han tomado 5 meses de encierro total de la población casi, por lo menos en el AMBA y en Capital Federal. Ahora, Muchos hace sectores piensan que nos están tomando de estúpidos, que la otra vez por el Día del Niño, cuando daban el informe de los infectados y fallecidos, salió una chica disfrazada de payaso para alegrar a los niños. En este caso, ¿cómo interpretas esto? Que realmente fue una falta de respeto para los que perdieron familiares por el COVID. Sí, pero indudablemente ellos actúan para su público. Ellos no actúan para los argentinos, ni para los que están sufriendo, ni como cuando Silvestre habló para la familia de los veteranos. Ellos hablan para su público, que es un público, es un 30% de la población que lo Como el tienen capturado. funcionario de 19 años que salió diciendo les pibis, algo así. Bueno, pero porque hasta el idioma quieren cambiar todos. Están en un proyecto socialista, muy parecido al que tiene Sánchez en España, que tiene vicepresidente al comunista, que también lo han tenido en otros países latinoamericanos, como Lula, Brasil, Correa, y que tiene una apoyatura muy grande de Estados Unidos del Partido Demócrata. Como verán, es similar la situación que se vive en muchos países del mundo a partir de esta línea socialista mundial, ¿eh? Que en el fondo es capitalista en lo económico, por supuesto para pocos, los que Pero vayan no a en todos los Estados Unidos, países socialistas quieren legalizar el aborto como acá. todos, O sea, sí, pues, bueno, digamos, casi por lo todos. menos los países socialistas merecen más respeto que lamentablemente nuestro gobierno. Sí, lo que pasa es que es una nueva forma una mezcla perversa entre liberalismo en lo económico y socialismo en lo cultural. Todo este tema de LGTB, la ministra Donda amenazando con cambiar las marchas militares o anular las marchas militares porque son machistas, cambiarnos el lenguaje, todas estas cosas que están haciendo tienen que ver con la destrucción fundamentalmente de la familia. Ellos saben que si destruyen la familia argentina, que ya la están destruyendo, destruyen la sociedad. Y entonces ellos pueden reconstruir a partir de sus premisas, de sus ¿Bergoglio parámetros. es pasivo o cómplice de todo esto? ¿Quién? Bergoglio. O No, algunos no, no. lo llaman Papa Francisco, pero prefiero Yo le decirle llamo Papa Bergoglio. Francisco. Para mí es el Papa, donde está Pedro está la iglesia. Para mí eso es inamovible. Me gustará más, me gustará menos, habrá gestos que no me gustan, pero jamás, no, porque ya cuando estaba Juan Pablo II decían que el Papa hereje de Asís. Cuando Benedicto renunció, el Papa que cobarde que se retiró. Ahora está Francisco, el antipapa. No, es decir, los papas tienen sus cosas humanas como los demás, pero sigue siendo el Papa.
El Papa es el Papa y ahí está Pedro. Y si no, no soy religioso realmente como decimos que somos. Porque al Papa lo elige influido y apuntalado por el Espíritu Santo. Los cardenales se reúnen y lo eligen iluminados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos descreer de la figura del Papa. Podrá haber cosas que no nos gustan, sobre todo en aspectos políticos, como jefe de Estado Vaticano, pero no En el como aspecto Papa. ideológico, ¿cómo lo catalogas a Bergoglio? No, yo no lo catalogo al Papa como ideológicamente. El Papa es el Papa. Lo que pasa es que nosotros nos manejamos mucho por la propaganda que hay. Porque si vos escuchás, lo atacan por derecha y por izquierda. Lo ataca Longobardi todas las mañanas en su programa de Radio 10. Lo ataca el poder mundial. El otro día hay una cosa que no quieren repetir y viven sacando cosas que no dijo o cosas que no hizo y después sale el documento oficial y no decía eso. El otro día nadie dice que es una condena tremenda a la masonería. Dijo que la masonería es la enemiga de la iglesia. Eso no dicen que dijo el Papa. Y la masonería es enemiga de la iglesia. Y la masonería gobierna gran parte del mundo. Entonces, yo de ese tema Incluso hay no... varias encíclicas que hablan de esto, sobre todo la de San Pío X. Y él lo ratificó. Entonces no está en el poder mundial, como dicen algunos, o forma parte del poder mundial. El Papa se mueve... Pero también admira a Angelelli. ¿Qué? También admira al obispo Angelelli. O sea, también es ambiguo ideológicamente Bergoglio. Todo depende cómo vos lo mires. Yo no lo admiro al obispo Angelelli y descreo absolutamente del obispo Angelelli, pero es lo mismo que vos me estabas diciendo recién sobre los veteranos de Malvinas. Él es la cabeza de la iglesia. El otro era un obispo de la iglesia. Quizás le tenían que haber hecho un juicio, murió, pero a lo mejor un juicio eclesiástico a ver si era de origen marxista o no, no lo sabemos, pero parecía que sí en muchas cosas. Pero yo no juzgo al Papa, que está conduciendo la Iglesia Universal desde Roma, en cada actitud que la vemos solamente como argentino. Porque vos tenés que pensar que él está viviendo las persecuciones en Siria, las persecuciones en China de los católicos, las persecuciones en Arabia Saudita, las guerras, la destrucción de Beirut, la pérdida de fe de Europa. Es decir, hay muchos factores que el Papa, nosotros los argentinos como somos así, creemos que el Papa todo lo que dice lo dice para los argentinos y lo analizamos desde el punto de vista argentino. Y el Papa es la cabeza de la Iglesia Universal, es el representante de Dios en la tierra, es el sucesor de Pedro. Eso es lo que digo yo. Después, si vos me decís si hay cosas que no me gustan, seguramente, pero hasta ahí llego. Te voy a Porque hacer si no... una pregunta que te hice hace 11 años a ti y a varios de tus camaradas cuando murió el coronel Zeinaldín, que dicho sea de paso, el 2 de septiembre se cumple el 11º aniversario de su fallecimiento. ¿Por qué la figura de Zeinaldín, o si la figura de Zeinaldín puede servir para unificar el nacionalismo argentino? El coronel Zeinaldín era un líder que tenía un tremendo carisma, que comprendía muchísimo a la gente, comprendía mucho a la gente común, sufría por ella, se sacrificaba, y simultáneamente era un gran soldado. Reunía las dos condiciones. La militar, como un gran soldado, uno de los mejores soldados del ejército argentino, todo el mundo lo dice y lo reconoce. Y por otro lado, un líder con un gran carisma sobre la población civil, que lo respetaba. Lo que pasa es que él no quiso hacer política partidaria. Él hablaba de la patria, él hablaba de Dios, él hablaba de las Fuerzas Armadas, pero no hacía política partidaria porque la política partidaria partía, es decir, dividía, que es lo que estamos viendo. Entonces hay que tener un espíritu especial para participar en política. Y él decía, no, yo estoy en otro plano, que es el plano del movimiento patriótico nacional. Y estuvo ahí, se movió ahí. En esta década, ¿por qué no se aprovechó la figura de Zeinaldín para aglutinar a los sectores nacionalistas, para tener un norte, un conductor con sus ideas, con su ejemplo? ¿Por qué se desaprovechó esta oportunidad histórica de tener un gran ejemplo, un gran patriota como es Zeinaldín, aunque no esté más físicamente con nosotros, el legado? ¿Por qué no se pudo construir algo en base a lo que significaba esta gran figura? Fundamentalmente porque el nacionalismo argentino está dividido, tiene sus jefes, son grupitos, son grupos. Él era reconocido por casi todos. Así es. Lo que pasa es que los años más importantes, él podría haber actuado en este crecimiento político
movimentistas, patrióticos, lo pasó en la cárcel. Le pasó 12 años preso. Cuando salió, ya tenía una edad que él no quería ya encabezar situaciones, porque ya no lo deseaba él. Entonces participaba, apoyaba, nosotros habíamos creado el Movimiento por la Identidad Nacional e Integración Iberoamericana en todo el país y en todo el continente. Después nosotros lanzamos el Partido Popular de la Reconstrucción. Él siempre nos dijo que no iba a participar, que nos apoyaba, pero que no participaba políticamente, que no quería participar políticamente. Y bueno, también para actuar políticamente hay momentos políticos. El Modín tuvo un muy buen momento político. El PPR no tuvo un buen momento político, porque estaba Menem con sus mentiras, sus engaños, sus promesas, su reparto de dinero, sus viajes, los viajes que se podían hacer al extranjero, que era una gran mentira que terminó en una explosión en el 2001, con De la Rúa. Pero mientras está, la gente ve eso nada más, ve que estaba bien, que podía viajar, que... Igual ahora hay otro contexto que es muy Sí. importante, las redes sociales, porque tú cuando eras candidato a presidente no tenías acceso a los medios. Ahora, si uno trabaja bien por las redes, puede, digamos, suplir estas limitaciones económicas para salir en los grandes medios de difusión. Sí, no existía. Nosotros con un tremendo esfuerzo podíamos hacer un afiche, pegarlo, al otro día nos los tapaban. En los medios de comunicación masivos no nos invitaban. A veces podíamos salir en alguna radio, en algún programa menor. No, yo cuando fui candidato a presidente no había debate presidencial, que hubiera sido muy bueno, poder debatir ideas y principios. Con lo cual, yo te voy a dar un ejemplo. En el 2007 hubo 14 candidatos a presidente. Yo era uno de ellos. Clarín sacó 13 el día de la elección. 13, no 14, no nos puso. Ni siquiera nos puso en el diario el día de la elección. Es decir, yo siempre digo que lo peor que le puede pasar a alguien que quiere cambiar las cosas o hacer política es ser ignorado. Si te ignoran, no existís. Entonces nadie vota al que no conoce. Y bueno, eso nos hicieron. Ahora con las redes sociales sería diferente, porque vos tenés diferentes caminos para llegar a la población. Y después tenés una ley electoral mejor que permite un debate presidencial. Entonces, bueno, si vos sos candidato porque lograste reunir las condiciones para que te apruebe el juzgado electoral nacional de ser candidato, que necesitas tener un montón de requisitos, de cantidad de provincias, de cantidad de electores y demás, entonces podés tener posibilidad de debatir con otro candidato a presidente que sea mucho más, pero vos podés debatir tus ideas y la gente puede elegir y conocer. ¿Tienes pensado reconstruir el PPR o postular para las elecciones del próximo año? No. Eres uno de los referentes del nacionalismo argentino, hay mucha gente que te admira, que ve en ti no solo capacidad, sino decencia y patriotismo, que esto es lo que se necesita. Te agradezco mucho, pero yo estuve 14 años en el partido. Recorrí todo el país en auto, en colectivo, en tren, muchas veces. Dormía en casas de familia, no teníamos un peso, sacrifiqué a mi familia. Yo estoy dispuesto a apuntalar y apoyar a aquellos, y estuvo muy buena tu pregunta, que decidan unirse detrás de la causa de la nación. Cuando los nacionalistas y los nacionales dejen de pelearse, entonces cuenten conmigo para lo que sea. Yo voy a apoyar todo lo que hagan, el que aparezca y logre unir las voluntades, o los que dejen de lado sus intereses personales para anteponer los intereses de la patria, van a tener el apoyo o mi experiencia o mi afecto, sin lugar a dudas. Lo digo y lo ratifico. Pero yo no voy a volver personalmente a armar una nueva estructura porque ya el desgaste fue muy grande. Yo también estuve, vos sabés, muchos años preso. Sufrí mucho mi familia. Perdí mi carrera, perdí mi jubilación. Estoy trabajando. Yo sigo trabajando a los 67 años. Me siento fuerte, con ganas de hacer, pero no sé si de armar algo nuevo. Así que veremos, el tiempo dirá, y la situación, que es muy grave. Muchas gracias, Gustavo. Que viva la patria. Un abrazo muy grande.